Vamos a comenzar ya. Vamos directamente a nuestro trabajo. Primeramente nos encontramos aquí con la antena que te voy a proponer el día de hoy. Como pueden ver, es una antena que está compuesta por un boom, está compuesta por un reflector y está compuesta por un dipolo cerrado tipo Ford o tipo Yagi, como se conoce. Esta antena tiene una impedancia de 300 ohms. Hice una comparación con esta antena para ver la factibilidad de ella y saber cómo esta antena podía operar mejor. Resulta que vámonos al análisis para luego entrar con la construcción de la antena. Vamos a pasar a otra imagen que tengo acá. Vamos a ver, aquí estoy, fíjense. Ese es un dipolo tipo Yagi. Este dipolo en un solo he logrado obtener la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Increíble, señores. Entonces, quiero mostrarle a ustedes, primeramente aquí, que esta antena está cortada para operar a partir de los 470 MHz y puede abarcar inclusive hasta los 800 MHz, porque en un viaje que hice a Estados Unidos me encontré que allá están operando con frecuencia por encima de los 800 MHz. Entonces esta antena te va a cubrir los canales que se encuentren por allá, que son los canales del 60 y algo. Eso lo descubrí ahora en el viaje que fui a Tampa, fui a Fort Lauderdale de Miami, estuve también en Boston y hice la prueba y lo pude corroborar esa información. Entonces es el ancho de banda de esta antena. El ROE de la antena utilizando un dipolo solo, fíjense que está por debajo de 2, con una ganancia de 3 dBi. Esta antena simplemente utilizando, como le digo, el dipolo, instalándolo en cualquier área. Asimismo también hice un análisis de la impedancia de la antena, y en esta imagen que ustedes tienen en pantalla ustedes pueden ver que la antena opera con una impedancia de 300 ohms. Miren cómo va la línea roja nítida, y aquí que sería la línea en cero, fíjense cómo se mantiene acá. Ok, entonces para darle un poco de más potencia a esta antena, decidí, como le mostré anteriormente, llevar esta antena a hacerla tipo Yagi, añadiéndole un reflector a la antena para aumentar el alcance de la antena y hacerla una antena más direccional. Entonces vamos a mostrarle ahora la antena con el dipolo instalado. Vamos allá. Ok, fíjense, aquí ya es el dibujo donde le agrego un reflector. Resulta que un reflector no se debe de agregar a la distancia que yo crea, sino debe de colocarse en la distancia ideal para que la antena pueda trabajar en la frecuencia de diseño. Vamos a hacer una pausa para enviarle un saludo a las personas que están comentando en el chat. Un saludo a Lenny Martínez, un saludo a Lilian Gutiérrez, un saludo a José Sánchez. También un saludo a Rubiela Quiseno. Y por último, a Darina Tomás. Muchas gracias por participar en este contenido. Este contenido no será teórico, sino que también vamos a hacer esa antena que ustedes ven ahí, para que ustedes vean cómo esa antena está funcionando. Bien, continúo. Entonces le agrego un reflector analizado y calculado para aumentar la ganancia de la antena, pero sin perder, recuérdense, sin perder esta base que está acá, que es la base
de los 470 MHz y que se mantenga así, con esta curva que ustedes pueden ver. Entonces vamos allá para mostrarle a ustedes ahora los resultados. Fíjense la curva que yo logré obtener ubicando el reflector en la zona apropiada y adecuada. Fíjense qué hermosa curva logré. Yo intenté agregarle un director a esta antena, pero los resultados que obtenía al colocarlo en la parte de adelante del dipolo no generaban ningún efecto, por lo que opté por dejarla así. Para una persona que más temprano me comentó sobre la posición del dipolo, si yo cambio la posición de la conexión y la invierto hacia el reflector, tengo que hacer otro análisis para ver si la antena cambia de comportamiento. Todo eso debe de analizarse antes de uno hacer un cambio o un movimiento en las medidas. Ok, vamos a continuar y entonces aquí vemos el ROE de la antena. Fíjense cómo ya se destaca una curva más pronunciada, mejor proyectada, donde la antena me manifiesta un ROE aproximadamente en 1, por debajo de 2. Esta es una antena que está bien diseñada y bien calculada para que pueda obtener todas esas frecuencias o todos esos canales que andan en esa banda. Por otro lado, por aquí tenemos la ganancia que me pasa de 3 dBi a 5 dBi. Observan y fíjense cómo cambia el lóbulo de radiación de la antena al agregarle el reflector. Y se prueba también colocando un dipolo con una malla y se pueden obtener más dBi, pero no voy a tener esta curva que era lo que yo necesitaba. Pero también es más trabajoso para una persona que no tenga los materiales, entiendo, empezar a agregarle más elementos que compliquen la antena. La idea es hacer una antena más sencilla. Un saludo a Alejandro Seyer, allá en Cuba. Muchas gracias por ver este proyecto. Bien, continuamos. Finalmente, por acá tenemos la impedancia. Fíjense cómo la impedancia sí me cambia un poco con línea azul, pero se mantiene sobre los 300 ahí. Entonces, como pueden ver, esta antena sí fue analizada para que pueda trabajar. Esto no es un invento, esto es una antena que va a funcionar donde quiera que ustedes la coloquen en cualquier país. Es una antena sencilla y ahora yo te voy a mostrar cómo tú vas a construir esta antena. Una antena Yagi para TV. Les mostraremos cada paso en tiempo real, desde el dibujo hasta la instalación, para que puedan mejorar la recepción de sus canales con esta potente antena. No se lo pierdan. Prepárense para aprender y construir en vivo una antena. Comencemos. Para el proyecto vamos a utilizar un tubo o perfil de 19 a 25 milímetros este perfil, es decir, 3/4 o 1 pulgada, por una longitud de 35 centímetros de largo. Es muy importante ya que en él vamos a colocar los diferentes elementos. Aquí en la parte superior nosotros vamos a hacer la reinstalación del dipolo y de un reflector que le vamos a adherir a la antena para ganar aproximadamente 2.5 dBi adicionales. Para colocar el elemento vamos a utilizar una placa aislante de un material no conductor, plástico, en el cual vamos a colocar el dipolo que va a servir para captar la frecuencia de los canales de televisión.
vamos a utilizar un tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro. Las medidas serán detalladas más tarde. Este tubo servirá de reflector de la antena. Por último, vamos a utilizar otro tubo de 10 milímetros de diámetro con una longitud que será indicada en el proceso de construcción del elemento. Con este elemento nosotros vamos a captar toda la frecuencia que se encuentren en el rango UHF a partir de los 470 MHz. Como será un dipolo cerrado y el análisis de la antena me da que la impedancia de ella es de 300 ohms, necesitaremos un transformador de impedancia de 300 a 75 ohms para hacer la conexión del cable de bajada que llega hacia el televisor. Y por último, para sujetar los elementos necesitaremos tornillos. Estos tornillos serán utilizados con la finalidad de sujetar los diferentes elementos que se vean envueltos. También necesitaremos en la construcción el siguiente elemento, un tornillo tipo U para poder hacer la instalación de nuestro proyecto. Así que manos a la obra con los detalles. Primero, corta el perfil con una longitud de 35 centímetros. Debe de realizar en una posición que no estorbe los elementos. Si te guía de mí, deberá de realizarlo a una distancia de 2 centímetros y luego hacer los agujeros por donde vas a cruzar el tornillo tipo U que va a servir para sostener e instalar la antena fuera de la casa. Para mí ese es el paso más importante ahora. Y ahí lo tenemos. Por aquí se sostiene nuestro boom. Luego vamos a realizar acá unos agujeros a la siguiente medida. Primero, vamos a colocar en este punto que tiene un agujero previo a una distancia de 2 centímetros. Vamos a colocar una placa separadora aislante para evitar que el dipolo entre en contacto con el boom. Esta placa tiene una longitud de 10 centímetros por 3 centímetros de ancho. Esta tiene un espesor de 1 centímetro. Deberá de ser colocada en el primer agujero. Y luego, si tomamos ese agujero de referencia, vamos a medir hacia atrás una longitud de 16 centímetros. Aquí lo tenemos. En este punto nosotros vamos a instalar el reflector de la antena. Entonces procedo a realizar ese agujero y un agujero aquí en el centro para poder hacer la instalación. Vamos de una vez a marcar mitad de 10, 5. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Mitad de 3, 1.5. Ahí debo de construir un agujero. Puedes hacer 2 agujeros si desea para evitar que haga un movimiento de esta forma. Sin embargo, lo voy a dejar así, ya que son antenas que realizo para demostrarle cómo hacerla. Lo primero es usar la barrena adecuada para el tornillo que nosotros vamos a usar. Puedes sustituir estos tornillos por remaches. En mi caso, simplemente voy a utilizar tornillos. Ok, esta pieza quedará acá.
Muy bien, entonces tenemos la base. Podemos quitarle este papel. Esta base la compré yo para un proyecto que realicé. Entonces me quedó material y con ella ya sigo reciclando. Entonces, en vez de utilizar un tornillo en esta posición, voy a sustituirlo por un remache que voy a colocar aquí y voy a proceder a fijar acá. Ahí quedará en el centro. Alineamos bien. Y necesito una remachadora que tengo acá. Voy a utilizar esta pequeña escuadra que tengo aquí para tratar de que quede alineado mi elemento. Ok. Entonces, simplemente coloco la remachadora y vamos a colocar nuestra base. Si en un futuro necesito removerla con una barrena, retiro la cabeza del remache. Y fíjate cómo queda instalado esa base que vamos a usar. Ahora vamos a trabajar con el reflector de la antena. El reflector de la antena es un tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro. Observen, 10 milímetros de diámetro por 32 centímetros de longitud. Es decir, si convertimos esos centímetros a milímetros, serían 320 milímetros. Tengo el tubo, tomo la cinta de medir, la abro en 32 centímetros, aquí lo tenemos, coloco de esta forma y marco en los 32 centímetros para cortar el tubo acá. Para cortar el tubo utilizaré un cortatubo que tengo. Estas herramientas las he comprado con la ayuda que muchos me facilitan a través de las donaciones o como miembros del canal. Es decir, si una persona quiere hacer algún aporte, puede hacerlo a través de la supergracia. Bueno, aquí simplemente termino de cortar este tubo. Este tubo no es hueco. En la parte interna pueden ver que tiene acá un dieléctrico. Entonces, este tubo debe de quedar colocado aquí. Recuérdense, estamos utilizando el tubo para ganar aproximadamente 3 dBi. Vamos a hacer una marca en el centro. Mitad de 32, 16 centímetros. Aquí vamos a hacer un agujero con la finalidad de hacer la instalación del reflector en este punto. Es recomendable utilizar un elemento punzante y hacer una marca en el centro para evitar que al momento de iniciar el barreno, esta pueda patinar. Entonces tomo el taladro nuevamente y ahora simplemente es perforar. ¿Ok? Y listo. En el centro hacemos la perforación. Si dispone de alguna piedra tipo Dremel, puedes utilizarla para quitar
la escoria que pueda quedar o la rebaba en el tubo. Y aquí lo tenemos. Estamos tratando de hacer una antena lo más profesional posible. Ahora buscamos un tornillo para ubicarlo aquí y poder hacer la instalación del reflector. Esta antena puede ser utilizada en el interior o en el exterior de la casa. Voy a terminar entonces de apretar el tornillo. Y ahí queda bien sujeto. Puedes también colocarle dos tornillos si ustedes desean para evitar que ésta pueda moverse con el tiempo. ¿Qué te parece? Todo muy sencillo y fácil. Paso a paso estamos haciendo este tutorial junto con ustedes. Ahora llegó la parte más importante y delicada de nuestro proyecto, que es la construcción de nuestro dipolo tipo Folde. Es un dipolo que tiene un nivel de construcción más difícil que un dipolo normal, debido a que vamos a tener que doblar y hacer una pequeña curva. Yo te voy a mostrar el método que yo voy a utilizar en el día de hoy para que ustedes puedan replicarlo y lo puedan hacer más fácil. Realicé varias pruebas para poder transmitirle a ustedes el proceso de construcción que sea lo más ingenioso y sencillo posible. Así que observen. Lo primero que yo voy a reutilizar es este tornillo tipo U que tengo ya acá instalado. Lo voy a desmontar para mostrarte lo que voy a hacer con él. Voy a colocar aquí las dos tuercas. Para las personas que no están muy bien informadas y son nuevas en el canal o en este tipo de construcción, este es un tubo PVC de 4 pulgadas. Para él venden un accesorio que es un tapón PVC. Esto es un tapón PVC que se usa en ese tubo. Sin embargo, ya saben lo que es. Ahora voy a mostrarte lo que voy a usar. Lo voy a sustituir por este tapón PVC de 3 pulgadas. Este tapón PVC de 3 pulgadas tiene un diámetro de 10 centímetros. Lo observan en pantalla. Ese será el diámetro de la mitad de la circunferencia que nosotros debemos de realizar en el tubo. Oh, y me preguntarás, ¿y qué vamos a hacer con este tornillo tipo U? Sencillo. Yo voy a hacer 2 agujeros para colocar el tornillo tipo U aquí. Observen. Entonces voy a usar un lápiz. Me disculpan que me salga un poco del contenido, pero tengo que hacerlo así para que ustedes puedan realizar bien el dipolo. Entonces aquí debo de realizar la perforación para cruzar el tornillo tipo U. Ok, debo de seguir ampliando. Utilizaré una barrena de 3/8 de pulgada para construir el agujero final.
Entonces voy a tomar y voy a desarmar el tornillo U y esta pieza debo de introducirla por acá. Entonces debo de introducir debo de cerrar un poco, ahí viene, y hacer un poco de presión hasta sacarlo. Te va a quedar así el tornillo tipo U. Aquí voy a colocar de esta forma, mira, inverso, así. Aquí vamos a validar. Necesito un liner que por aquí tengo de los mismos tubos. Voy a colocar uno aquí y voy a buscar otro. Por aquí tengo otro pedazo. Y ahora procedo y coloco la tuerca. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ahora puedo comenzar a trabajar con mi varilla. Bien, voy a tomar un extremo de la varilla y voy consecutivamente a ir dándote las medidas que tú necesitas. Primeramente vamos a marcar 3.8 centímetros. En milímetros son 38 milímetros. Ahí está. Seguido vamos a marcar 18.9 centímetros, que son 189 milímetros. Marcamos. Ahí está. Luego vamos a marcar 12.6 centímetros, que son 126 milímetros. Correcto. Volvemos y repetimos la medida que forma la circunferencia, que son 18.9 centímetros. Marco. Es decir, 189 milímetros. Finalmente, debo de medir 3.8 centímetros. Y ahí está. Eso es un excedente que quedará, que lo vamos a cortar al final. Si me preguntas la medida, por mucha gente que entran y desean saber la longitud del tubo, debe de medir 58 centímetros promedio de longitud. Déjeme verificar. Efectivamente, 580 milímetros promedio. Bueno, ya conociendo la medida, que es la que nos interesa, ahí tenemos los puntos. Esos puntos trata de que no se borren, porque estos puntos son muy importantes para que nuestro elemento quede bien formado. Como le decía, esta es la parte más delicada para mí, porque esto es lo que va a garantizar que la antena pueda funcionar, resonar en la frecuencia de diseño. Entonces, miren qué sencillo. Estos señores, antes de yo hacerlo, tuve que buscar ideas de cómo yo iba a hacer este elemento y que quede bien. Entonces, miren, coloco primero donde está la línea, ahí se puede notar, ahí voy a apretar para que el tubo quede aquí. Ahí está. Ahí sujeto. Puedo apretarlo un poco, pero yo creo que con la mano es suficiente. Ya, no voy tampoco a abusar. Y aquí simplemente es sostener y girar el tubo para que quede con esa forma. La otra línea irá en esa dirección. Sujeta firme y guíate del cuerpo. Fíjate qué hermoso va quedando. Listo. Yo creo que mejor de ahí se daña.
Aflojo de nuevamente. Saco el tubo. Y miren qué hermoso o qué hermosa quedó esa curva. Al final terminamos, pero quedó perfecta. Ahora vamos a hacer la otra vuelta. Para ello voy a introducir de esta forma y esa línea la voy a colocar aquí. Miren. Eso es para garantizar esa distancia recta que tenemos aquí. Y ahí también la dirección del elemento que quede doblado con la misma vuelta. Aquí voy a apretar. Este troquel que ustedes ven lo voy a guardar para futuros proyectos. Voy a tratar de que cuando haga un elemento realizarlo con la misma circunferencia para que ustedes no tengan que realizar otro. Apretamos y en esa misma dirección y que quede alineada, vamos entonces a continuar. Fíjense qué hermoso. Y ahí está. Señores, yo estoy más asombrado que ustedes. Ahora simplemente es quitar. Podemos desarmar. Y aquí simplemente vamos nosotros a cortar el elemento para obtener la distancia que yo necesito. Ok, vamos a hacer una comprobación de las medidas. Primero, yo necesito que en la parte interna de nuestro elemento tenga 10 centímetros. Aquí podemos validar los 10 centímetros. Y necesito que en la parte interna tenga 220 o 226 milímetros. Ok, entonces por acá tenemos la medida de 3.8. Ahí debemos de cortar y ya cualquier ajuste final cuando enderecemos el elemento lo llevamos. Entonces lo colocamos en la línea y ahí vamos a cortar. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Excelente. Ahora debemos de enderezarlo bien, que quede, fíjense, que muchas veces se deforma, lo enderezamos bien, que quede plano y simplemente es hacer una comprobación de las medidas al final. Vamos a volver a desarmar todo esto y colocar el tornillo U en su posición y alinear el elemento. Ok, entonces nuestro diseño que hicimos, nosotros debemos de tener una apertura aquí donde vamos a hacer la conexión de 5 centímetros. Fíjense, señores, 5 centímetros de apertura tenemos acá. Esto fue diseñado y calculado para que esta antena pueda resonar y operar en la frecuencia de 470 a 750 MHz. Luego, simplemente es ahora realizar los agujeros para nosotros poder ahora trabajar y ubicar el elemento en esta forma. Fíjense, va a quedar instalado en esa posición aquí. Entonces vamos a hacer 2 agujeros nada más. En cada lado vamos a hacer uno a una distancia mínima de 5 milímetros.
Como te decía, sería bueno marcarlo acá para que no vaya a patinar la barrena y poder construir nuestro agujero que quede nítido. Puedo usar otra herramienta, como son unos golpes ligeros. Utilizo esta pinza. Utilizaré una barrena para poder cruzar el tornillo. Esos agujeros deben de ser replicados en la base para poder sostener los elementos. La línea que queden a la misma distancia lo puede hacer de forma visual, pero si eres una persona que te gustan hacer las cosas con su medida, puede trazar las medidas. Fíjate, 1 centímetro de cada lado, que quede bien alineado, bien formado. Puedes sostenerlo directamente y hacer la marca con tu barrena. Ahí está. Realiza la primera perforación, coloca un tornillo y luego procede con el otro. Entonces voy a hacerlo así, como ya lo tengo marcado ahí. Lo voy a hacer así directamente. En mi caso, ya que tengo un poquito más de experiencia. Si eres nuevo, puedes marcarlo y hacerlo por paso. Ok. Te consigue un destornillador de tría. Busca tu tornillo que va a colocar aquí y vas a colocarlo donde hiciste. Ok. No lo voy a apretar, ya que debemos de hacer la instalación de nuestro transformador de impedancia. Entonces te coloca del otro lado, alineas tu elemento, observa, y entonces procede a hacer el otro agujero. Retiré la barrena y procedo. Ok, y lo voy a dejar hasta acá para hacer la instalación del matching o transformador de impedancia, llamado también balun. Tomaré el transformador y lo voy a colocar acá. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. También que active la campana de notificaciones para que te lleguen los videos al momento de nosotros subirlo. Si desea colaborar con el canal, puedes hacerlo como miembro del canal o a través de la Supergracia. Ahí está nuestra antenita. No es una antena muy complicada si te guía de las instrucciones que te he dado aquí en el canal JM Actualidades. Ya pudieron observar cómo a partir de un dibujo y un análisis de una antena, nosotros llegamos a construirla. Este es el directo que le había prometido en la encuesta que hicimos, que ustedes me sugirieron un directo al mes, que sea los jueves y que sea en la noche. Entonces hoy estamos cumpliendo con ustedes y este directo lo vamos a hacer de nuevo dentro de un mes. Es importante que ustedes pidan
qué tipo de contenido desean que nosotros llevemos en el canal, qué tipo de antena les gustaría que realicemos. Recuérdense, hacer una antena no es algo improvisado de un día para otro. En mi caso, requiere un dibujo, un análisis para ver si la antena funciona en la frecuencia deseada, en este caso frecuencia para UHF, que va desde los 470 MHz hasta los 850 MHz en la banda UHF. Y para la frecuencia VHF hay dos, una que va desde los 174 MHz o 170 MHz hasta los 216 MHz y otra también que va desde los 56 a los 74 MHz. Entonces, como pueden ver, nosotros hemos hecho una antena para la frecuencia UHF en particular. Podríamos realizar en un futuro alguna mejora de esta antena, ya que la tenemos adaptada para una impedancia y la tenemos adaptada para un ancho de banda desde los 470 y tratar de que esta antena sincronice también frecuencia VHF. Pero eso será otro proyecto si ustedes lo solicitan. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like, compártelo y vámonos entonces con la prueba de nuestra antena. Recuerda que esta antena es para uso externo, pero tú también puedes colocarla en el interior de tu hogar. Así que nada, vámonos allá con una prueba básica. Gracias. Ok, mi gente, fíjense. Por acá tengo un tubo que utilizo para hacer la demostración. Ok, mi gente, miren, acá tengo un tubo que utilizo para hacer la demostración. Fíjense, esta es la antena que nosotros hemos construido. Aquí está. Esta antena es recomendable utilizarla en el exterior de la casa debido al tamaño, pero si tú deseas instalarla en tu casa en el interior también es válido. Fíjate cómo queda entonces en un tubo utilizando el tornillo U. Nosotros la colocamos así, de esa forma, y con una herramienta nosotros vamos a apretar las tuercas para que la antena se mantenga en esta posición. Fíjate, observan cómo queda la antena instalada. Ok, luego nosotros necesitamos un cable coaxial de buena calidad para llevar la conexión desde la antena hacia el televisor. Ok, entonces voy a utilizar este conector que tengo acá para hacer primeramente la conexión en la parte de atrás del televisor. Voy a encender el televisor un momento. Un poco lejos, ¿verdad? Porque no tengo nada conectado acá ahora mismo para que me escuchen. Ok, ya tenemos buen audio. Entonces, quiero utilizar una segunda cámara. Aquí tengo una segunda cámara. Observan, miren, mi segunda cámara. ¿Qué yo quiero hacer con esta otra cámara? Yo quiero, con esta cámara que tengo aquí, poder enfocar la conexión que voy a hacer del cable coaxial. Es para que no se pierda ni un solo detalle. Entonces, comienzo grabando. Miren, estoy grabando. Ahí está. Me voy aquí al televisor y fíjense dónde debo de colocar el cable coaxial. En la entrada. Debemos de apretar bien. Ok, ahí está. Fíjense cómo cuelga el cable coaxial. Voy a enderezar el TV y ahí está. Ese cable debo de colocarlo aquí, en la entrada de acá. Entonces ya puedo pausar con esta cámara.
sigo grabando con mi otra cámara que está aquí. Bien, ahora vamos a hacer la conexión aquí. Vamos a tomar y voy a hacer la conexión del cable coaxial en este punto. Apretamos bien y debemos de orientar. Recuérdense que esta es una antena. Al añadirle el reflector, nosotros tenemos que buscar la orientación. Fíjense, ahí llega señal. Hay un canal que se ha perdido. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ubicar la antena en un punto donde ustedes puedan tener una buena visión. Vamos a ubicarla aquí. Si ahí no estorba, ¿verdad? Ok, entonces el canal que se perdió es un canal por acá, esta frecuencia. Creo que fue la que se perdió. Ahí está. Vamos a ver, vamos a orientar la antena. Miren cómo llega la señal. Al yo ir moviendo la antena, ok, correcto, ahí está. Vamos a seguir moviendo la antena para ver si podemos coger esa señal. Estoy tratando de ver. Ok, fíjate, al subir la antena, es decir, tendría que ir subiendo la antena. Estoy en el interior. Miren como ustedes en vivo que lo estoy haciendo. Recuérdense que es una antena directiva que tenemos. Y yo estoy tratando de buscar el punto óptimo. Ahí está, miren. En esa posición en que trabaja la antena. En mi caso. Y fíjense cómo he logrado abrir esas frecuencias. Excelente, señores. Tremenda calidad de imagen, señores. Fíjense con qué nitidez se ve esa antena. Ok, entonces, nada. Seguimos con los canales. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Excelente calidad de señal con una antena que hemos hecho hoy para ustedes. Te invito a que comparta este contenido con tus amigos para aquellas personas que necesitan una antena que funcione. Excelente. Miren cómo se ven esos canales análogos, señores. Miren. Por eso es que esta antena, cuando yo la analicé en la impedancia de la antena y la parte de la resistencia, me estaba dando, de la reactancia, me estaba dando que ella operaba también alrededor de los 174 MHz. Increíble, señores, miren esos canales como se ven. Maravilloso. Excelente. Por aquí hay un canal que está fuera de servicio, pero miren, señores, increíble. Tremendo proyecto, señores. Bueno, y hay canales análogos como siempre. Pues nada, amigos, esto es muy sencillo. Ahí está su antena que realizamos aquí. Fíjense que se desgonza un poquito. Simplemente si yo desconecto ahora aquí, se va la señal. Vamos a desconectar y vamos a guardar esta antena de colección. Y ahí desconectamos el cable y se fue la señal, señores.
Nada, amigos, nos vemos en un próximo contenido aquí en tu canal JM. Esperamos haber llenado la expectativa con este contenido. Este es nuestro directo que estaremos llevando una vez al mes con la construcción de una antena, la que ustedes sugieran. Serán los jueves. Vamos a buscar qué día, qué jueves será del mes próximo. Yo haré análisis y estudio del próximo contenido que le llevaré. Así que nada, nos vemos pronto. Hasta la vista. Bye.